Mi madre quiso ayudarme con mi empresa, pero registró todo a su nombre y dijo, lo hice para protegerte de tu propia torpeza. ¿Es normal que mi mamá haya registrado mi empresa a nombre suyo? Porque honestamente, siento que me están arrancando el alma y me pregunto si estoy exagerando. Necesito poner esto por escrito para no volverme loco. No porque espere una respuesta que me devuelva lo perdido, sino porque si no lo desahogo de alguna forma, voy a terminar odiándola más de lo que jamás creí que sería capaz de odiar a alguien. Y lo peor de todo es que todavía no sé en qué momento exacto todo se fue al carajo. Voy a empezar desde el principio, aunque duela recordar cómo todo esto empezó como un sueño y terminó como una pesadilla de la que no puedo despertar. Desde muy joven, siempre quise emprender algo propio. No por ego ni por esa estúpida frase de ser mi propio jefe, sino porque odiaba depender de otros para sobrevivir. Harto de jefes mediocres, horarios esclavizantes y la humillación de ver cómo otros se llevaban el crédito por lo que uno trabajaba, decidí apostarle a una idea que llevaba años cocinando en la cabeza. Una empresa de soluciones logísticas para pequeños negocios. Nada glamuroso, pero con potencial real. La idea surgió de ver cómo muchos comercios locales se ahogaban en sus propios procesos, cómo perdían clientes por errores de inventario, por entregas desastrosas o simplemente porque nadie les había explicado cómo automatizar sus operaciones. Sabía que podía ofrecer una plataforma eficiente, con asesorías personalizadas y acompañamiento continuo. Así que renuncié, tomé mis ahorros, y cuando digo ahorros, hablo de cada centavo que me había costado sangre y años guardar, y empecé. No tenía oficina, apenas tenía un portátil viejo y una carpeta llena de bocetos mal dibujados, pero tenía algo que no se compra ni se hereda, la determinación de no volver a agachar la cabeza por un sueldo mínimo. La primera persona a la que le conté el plan fue mi mamá. Siempre creí que, a pesar de sus críticas constantes, de su costumbre de tratarme como si tuviera 5 años, iba a estar orgullosa de verme intentar algo por mí mismo. Al principio pareció apoyarme. Recuerdo que incluso dijo algo como, me parece una locura, pero si crees en eso, te apoyo. Lo que no supe en ese momento fue que para ella apoyar significaba meterse hasta la médula, hasta adueñarse de algo que ni siquiera había ayudado a construir. Los primeros 6 meses fueron jodidamente difíciles. Me endeudé con el banco, trabajé como animal día y noche y aún así apenas lograba salir a flote. Pero empecé a conseguir mis primeros clientes, y poco a poco el proyecto dejó de ser un boceto para convertirse en algo tangible. Fue entonces cuando mi mamá empezó a involucrarse más activamente. Primero con sugerencias. Luego con críticas disfrazadas de consejos. Después con una especie de autoridad autoimpuesta sobre mis decisiones, hasta que un día me dijo que debía formalizar legalmente la empresa si quería seguir creciendo. Yo lo sabía, claro que lo sabía. Pero estaba tan metido en la operatividad diaria, tan agotado física y mentalmente, que acepté su ayuda sin sospechar sus verdaderas intenciones. Me dijo que conocía a alguien que podía ayudar con todo el papeleo, que ella se encargaría mientras yo seguía concentrado en captar clientes. Yo, como un idiota, lo vi como un gesto de amor maternal. Firmé sin leer, confiando ciegamente en que jamás haría algo que me perjudicara. Supuestamente todo iba a quedar a mi nombre, pero que por seguridad, por si pasaba algo con mis deudas personales, era mejor dejarla como representante temporal mientras se ajustaban los papeles. Me habló como si yo no entendiera nada del mundo, como si su experiencia de ama de casa la convirtiera en experta financiera, como si la vida entera me estuviera salvando gracias a su inmensa sabiduría. Yo seguí trabajando, confiado. Logré cerrar un contrato importante con una cadena de distribuidores pequeños que querían externalizar su sistema de envíos y almacenamiento. Fue un punto de inflexión. Al mes siguiente, los números empezaron a dar señales de que, por fin, el proyecto era viable. Fue entonces cuando decidí revisar todo con detalle, porque ya era hora de formalizar las contrataciones, emitir facturas con ruta empresarial y demás trámites que no podía seguir dejando en manos de alguien más. Ahí fue cuando encontré el documento, la escritura de constitución de la empresa estaba a nombre de mi mamá, con ella como única titular legal. Ni socio, ni representante provisional, ni siquiera un pinche apoderado, nada. Ella era la única dueña legal de todo lo que yo había construido. Fui directo a confrontarla, creyendo que se trataba de un error. Que tal vez el gestor que contrató se había confundido, que algo se podía enmendar. Pero no. Cuando le mostré los papeles, se encogió de hombros como si fuera la cosa más normal del mundo y me dijo, lo hice para protegerte de tu propia torpeza, hijo. Tú eres bueno con las ideas, pero no con los detalles.
Si dejaba esto a tu nombre, en 6 meses te habrías arruinado. Yo solo quiero cuidarte. Cuidarme. ¿Cuidarme? Sentí un calor que me subía por la nuca, una mezcla entre rabia, humillación y ganas de gritarle todo lo que llevaba años guardando. Quise estrellarle los papeles en la cara, pero no lo hice. Me quedé paralizado, porque esa mujer, la que me dio la vida, acababa de darme la puñalada más certera de mi existencia. Desde ese día, ya nada volvió a ser igual. Y si creen que me quedé de brazos cruzados, están muy equivocados. Esto apenas comienza. Y les juro que voy a contarles todo. Porque si algo tengo claro, es que esa empresa va a ser la última cosa que ella me robe. Actualización 1. Han pasado 3 meses desde aquella conversación con mi madre, y todavía hay noches en las que me despierto empapado en sudor, como si mi cuerpo reviviera en sueños la rabia contenida que no logré liberar aquel día. He tratado de entender, de racionalizar lo que hizo, incluso he intentado ponerme en su lugar, creyendo que tal vez de verdad lo hizo con alguna torpe intención de protegerme. Pero no. Entre más reviso cada detalle, entre más reconstruyo la cadena de eventos, más claro tengo que lo que hizo no fue un acto de amor, sino una jugada calculada, meticulosa, disfrazada de cuidado maternal pero impulsada por algo mucho más siniestro, la necesidad enfermiza de controlarlo todo, de sentirse indispensable en una vida que ya no le pertenecía. Lo más jodido no es el hecho de haber perdido la empresa en términos legales, sino la forma tan sutil y perversa en que me fue arrebatada. Me convenció de que era un paso temporal, una estrategia de protección frente a mis deudas y mi supuesta inexperiencia. Y yo, agotado por el trabajo diario, mentalmente drenado por el esfuerzo de levantar todo desde cero, firmé confiando en su palabra, sin sospechar que cada firma era una cuerda que me ataba más a su voluntad. Una semana después de descubrir los papeles, volví a insistirle que debíamos revertir esa situación. Le pedí que fuéramos a una notaría juntos, que hiciéramos la transferencia legal a mi nombre como habíamos acordado. Pero su respuesta fue una risa seca y una frase que todavía retumba en mi cabeza como un eco maldito: ¿y tú qué vas a saber de empresas, hijo? Si te dejo eso en tus manos, lo vas a quebrar antes de Navidad. No seas terco. Me contuve. Apreté los puños en los bolsillos para no golpear nada, para no gritarle en su maldita cara lo que realmente pensaba de ella. Me encerré en mi cuarto, donde pasé casi toda la noche releyendo contratos, revisando documentos, buscando lagunas, errores, vacíos legales que pudiera usar a mi favor. Pero no los encontré. Todo estaba hecho con una precisión que me enfermó. Hasta los aportes de capital que yo había hecho aparecían como donaciones informales a un emprendimiento familiar sin fines de lucro. Eso había declarado ella ante el notario. Lo que más me rompió no fue la traición en sí, sino descubrir que había planeado esto desde el principio. Desde que le conté la idea, desde que le mostré el primer boceto de la aplicación, ya tenía en mente la manera de apropiarse de todo. Las semanas siguientes fueron un infierno emocional. Intenté mantener la cabeza fría, seguir trabajando como si nada, porque al final del día, aunque ella tuviera el control legal, yo era el que tenía las relaciones con los clientes, el que diseñaba las soluciones, el que se mataba día y noche para mantener el negocio a flote. Pero incluso eso empezó a cambiar. Poco a poco, mi madre comenzó a tomar decisiones sin consultarme, cambió proveedores, impuso precios absurdos, despidió a una de las desarrolladoras clave solo porque, según ella, no le gustaba su actitud prepotente. Era mi empresa, mi puto sueño, y la estaba destrozando desde adentro, usando mi propio esfuerzo como combustible para su dictadura disfrazada de maternidad. Intenté hablar con mi papá, que aunque lleva años divorciado de ella, a veces logra hacerla entrar en razón. Me escuchó en silencio, asintiendo con el ceño fruncido. Cuando terminé, suspiró con ese tono resignado que siempre usó cuando hablaba de ella, y solo dijo: tu madre siempre fue buena para envolver las cosas en papel de regalo, pero por dentro. Lo que mete en la caja es lo que a ella le conviene. Cuidado con lo que esperas de ella, porque no va a cambiar. Esa frase me destrozó más que cualquier otra cosa. Porque sí, yo todavía esperaba que recapacitara, que se diera cuenta de lo que había hecho, que entendiera el daño y tuviera la decencia de enmendarlo. Pero no. Ella no tenía intenciones de soltar el poder, porque ahora que tenía algo valioso en sus manos, se sentía importante por primera vez en años. No era solo mi empresa. Era su nueva identidad, su manera de sentirse útil, validada, necesaria. Y no iba a renunciar a eso fácilmente. A pesar de todo, no me rendí. Empecé a buscar asesoría legal por mi cuenta.
Contacté a un amigo que trabaja en una firma pequeña y le conté todo. Al principio fue difícil, porque para efectos legales, todo lo que tenía eran papeles que me excluían por completo. Pero con su ayuda, comenzamos a construir una carpeta con pruebas, correos, mensajes de WhatsApp, grabaciones de reuniones donde ella decía que todo era mío. Documentos previos al registro donde mi nombre aparecía como creador del proyecto, incluso testimonios de socios que estuvieron en las primeras etapas. Poco a poco, empecé a armar un caso. Todavía débil, pero con potencial. Mi abogado me dijo que iba a ser una pelea larga, desgastante y que tal vez no tendría un final feliz. Pero que había una mínima posibilidad de demostrar que yo era el verdadero fundador y que había habido una apropiación indebida. Desde entonces, mi vida gira en torno a eso. Me levanto pensando en pruebas. Me acuesto pensando en argumentos. Vivo en función de una venganza que no quiero que se consuma de manera impulsiva, sino con precisión quirúrgica. Ya no me interesa siquiera el dinero, o al menos no como antes, lo que quiero es verla perder lo que me arrebató. Quiero que lo sufra. Que lo vea desmoronarse entre sus dedos como arena. Y lo que más deseo es que, el día en que por fin lo pierda todo, me mire y entienda que fue por no soltar algo que jamás le perteneció. Este no es un capricho. No es un berrinche de hijo dolido. Esto es una puta guerra, y yo ya empecé a cavar trincheras. Actualización 2. Han pasado 6 meses desde que me enteré de la traición más grande que he vivido, y desde que empecé a armar lo que pensé sería una estrategia clara para recuperar mi empresa, aunque en el fondo ya sabía que no sería fácil. Lo que no sabía era lo jodidamente complicado, lento y frustrante que podía ser enfrentarte legalmente a alguien que, además de tener el control absoluto de los papeles, es tu madre. Porque esta no es una simple disputa por negocios, es un campo minado emocional, una guerra camuflada bajo la apariencia de una relación familiar donde el chantaje sentimental está siempre presente. Donde cada palabra dicha con rabia se convierte en un dardo cargado de culpa. Y aún así, decidí seguir. El abogado que me estaba ayudando intentó hacer un primer acercamiento legal enviándole una notificación para proponer una conciliación. En ese documento se especificaban los argumentos sobre la fundación del proyecto, el aporte intelectual, el trabajo operativo y la inversión inicial que salieron enteramente de mi bolsillo. También se solicitaba la revisión del acto de constitución, alegando que había habido un vicio de consentimiento al firmar los documentos sin pleno conocimiento de su contenido. Todo esto reforzado con las pruebas que habíamos reunido. Yo tenía la esperanza, ingenua, ahora lo veo, de que ante un proceso formal, ella entendería la gravedad del asunto y querría resolver las cosas antes de que se hicieran públicas. Pero no. Su respuesta llegó en forma de un contraataque disfrazado de defensa, contrató a una abogada, que además es una vieja amiga suya, de esas que siempre le han seguido el juego en sus delirios de grandeza. Y emitieron una contestación que básicamente decía que ella había rescatado un emprendimiento fallido y que gracias a su experiencia y visión administrativa la empresa había logrado crecer. Ver esas palabras escritas me sacó el alma por la garganta. Porque no solo estaba mintiendo descaradamente, sino que además me estaba pintando a mí como un inútil. Según el documento, yo no era más que un colaborador esporádico, alguien con buenas ideas pero sin capacidad real de ejecución, y que la empresa formalmente nunca fue suya. Me describía como un hijo con tendencias impulsivas, sin conocimientos empresariales, y que por eso había decidido protegerme asumiendo el control. El nivel de cinismo era repulsivo. Y lo peor es que, desde afuera, todo parecía consistente. Los papeles la respaldaban. Los registros ante Cámara de Comercio, el NIT, las cuentas bancarias, todo estaba a su nombre. No importaba cuánto yo supiera la verdad. La verdad no sirve de nada si no está respaldada por pruebas documentadas con los sellos y firmas que este sistema legal exige. Intenté razonar con ella una última vez, por pura necesidad de aferrarme a la posibilidad de que quedara un mínimo de humanidad en su interior. Fui a su casa, con una copia de la notificación en la mano y las pruebas en la otra. Me senté frente a ella y le hablé con el estómago apretado, con la voz quebrada pero clara, explicándole que esto no tenía por qué escalar. Que lo único que pedía era que hiciéramos un traspaso formal y que cada quien siguiera con su vida. No le grité, no le reproché. Solo le hablé con la verdad en los ojos. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpirme, y cuando terminé, respiró hondo y me dijo, como si estuviera dándome una lección, hijo, ya deberías haber aprendido que la vida no es como uno quiere, sino como uno puede manejarla. Esta empresa no estaría donde está si no fuera por mí.
Si me la hubieras dejado, la habrías perdido en 6 meses. Y si ahora vienes a llorar porque te superé, entonces quizás lo que necesitas no es una empresa, sino madurar. Esa fue la última conversación que tuve con ella desde entonces. Salí de esa casa sintiendo que el aire me raspaba los pulmones, con una mezcla de rabia, decepción y esa sensación pegajosa de haber sido humillado por alguien que se supone debe protegerte. No volví a llamarla. No le contesté los mensajes posteriores que, para colmo, intentaban pintarme como el agresor. Una semana después, me llegó un documento formal, una advertencia legal firmada por su abogada donde me exigían que me abstuviera de utilizar el nombre comercial, los logos y los materiales de la empresa porque no me pertenecían y cualquier uso constituiría una infracción de propiedad intelectual. Era como si me quitaran la piel a tiras. Ella estaba borrándome de la historia. Me estaba desapareciendo legal y simbólicamente de algo que yo había parido con mis propias manos. Mi abogado me recomendó que, mientras continuaba el proceso, me distanciara de cualquier relación pública con la empresa para evitar demandas adicionales. Así que tuve que ver, desde la barrera, cómo ella seguía usando mis ideas, cómo usaba los discursos que yo había escrito para atraer clientes, cómo publicaba frases en redes que salieron literalmente de presentaciones que yo había diseñado. Y la gente seguía creyendo que era suya. Hasta antiguos colegas me escribieron para felicitarla y algunos me preguntaron por qué me había salido del proyecto, como si hubiese sido una elección propia. Fue en ese punto donde algo dentro de mí cambió. Se rompió una parte, sí, pero otra se endureció. Porque entendí que esto ya no se trataba solo de una venganza impulsiva, de recuperar lo mío y listo. No. Ahora era personal en un nivel mucho más profundo. Esto era sobre identidad, sobre dignidad, sobre no permitir que me pisotearan y me echaran tierra encima como si yo no hubiese existido. Mi plan de venganza tuvo que adaptarse. Ya no bastaba con ganar legalmente. Tenía que hacer que ella lo sintiera. Que le doliera. Que entendiera que no podía borrar a alguien y quedarse con el trofeo como si nada. Por eso empecé a trabajar en paralelo en otra cosa. Algo mucho más peligroso, pero también más potente. Porque si mi madre había robado lo que construí, entonces yo iba a construir algo nuevo. No solo para rehacer mi vida, sino para que el día que se diera cuenta de lo que había perdido, ya no pudiera hacer nada para evitarlo. Si ella jugó sucio, yo iba a hundirla con las mismas armas. Y esta vez no iba a advertirle. No iba a darle tiempo de prepararse. La próxima jugada iba a ser mía, y no iba a mostrar las cartas hasta que el tablero entero estuviera ardiendo. Actualización 3. 9 meses han pasado desde que todo se vino abajo, y aunque todavía hay días en los que me cuesta levantarme sin sentir el sabor amargo de la traición en la garganta, también debo admitir que cada minuto de este infierno ha servido para templarme los huesos y afilar mi determinación. Me prometí que no iba a dejar que mi madre se saliera con la suya. Lo juré la noche que recibí aquella notificación legal que me prohibía usar mi propio logo, mis propios diseños, el nombre que yo mismo había bautizado y registrado con mi creatividad. Aunque ella lo haya inscrito después como si le hubiese caído del cielo. Ese día dejé de llorar en silencio y empecé a mover piezas con una calma escalofriante. No me interesa la reconciliación. No busco entendimiento. Quiero que lo pierda todo, que se le caiga ese castillo falso que levantó usando mi sudor como cimiento. Aproveché que ella confiaba demasiado en su control sobre el negocio y empecé a contactar discretamente a varios de los proveedores clave. Gente que conocí desde el inicio del proyecto, personas que habían confiado en mí cuando no teníamos nada, cuando las reuniones se hacían en cafeterías porque no había oficina. Cuando el sistema aún estaba lleno de errores y todos creíamos que se vendría abajo si no lográbamos mantener la fe viva. Con algunos de ellos tenía una relación bastante cercana, especialmente con un pequeño grupo de distribuidores regionales que habían sido los primeros en firmar con nosotros. Les hablé con sinceridad. Les conté todo lo que había pasado. No me presenté como víctima, sino como el fundador que fue desplazado por una jugada sucia y que no iba a quedarse callado mientras veía cómo su visión se deformaba bajo las manos de alguien que nunca entendió ni el fondo ni el propósito de lo que hacíamos. La mayoría me creyeron. Algunos se sorprendieron. Otros confesaron que ya habían notado irregularidades en la administración, decisiones abruptas, demoras en los pagos, problemas de comunicación que antes no existían. Mi madre había empezado a rodearse de un séquito de aduladores mediocres, gente sin experiencia que la elogiaba constantemente solo para mantenerse en la nómina. Y como ella no tolera que la contradigan,
Los pocos empleados que se atrevían a cuestionar algo eran reemplazados o directamente echados. El ambiente se estaba pudriendo lentamente, y yo estaba allí, atento, como un cirujano esperando el momento exacto para cortar con precisión letal. Aprovechando esa grieta, propuse a algunos de esos distribuidores empezar un nuevo proyecto. Les presenté una idea paralela, más ambiciosa, más limpia, con un nuevo nombre, nueva marca, pero con la misma esencia de lo que yo había creado originalmente. Les dije que no buscaba robar clientes ni hacer competencia desleal, sino recuperar la dignidad de un trabajo bien hecho. De un modelo que funcionaba hasta que fue secuestrado por la vanidad de alguien que nunca entendió su alcance. Para mi sorpresa, 3 de ellos aceptaron inmediatamente. Me dijeron que habían estado considerando cortar con la empresa actual, que todo se había vuelto un caos desde que yo desaparecí del mapa y que confiaban más en mí que en cualquier otra persona que hubieran conocido en este rubro. Esa noche, al escuchar esas palabras, no lloré, no sonreí, no grité. Solo me quedé sentado frente al computador, sintiendo por fin algo parecido a poder. Un poder real, silencioso, de esos que no hacen escándalo pero destruyen estructuras desde adentro. Mientras todo eso sucedía en paralelo, también recibí una información que me dejó helado, uno de los desarrolladores con los que yo había trabajado durante el primer año. Un tipo brillante con el que había perdido contacto tras su salida, me escribió para decirme que estaba dispuesto a colaborar si decidía levantar un nuevo sistema. Me contó que había seguido de cerca los cambios que la empresa había tenido desde mi salida y que, sin entrar en detalles, me advirtió que mi madre estaba manipulando los informes financieros. Al principio no le creí. No porque confiara en ella, esa confianza ya no existe, sino porque me costaba imaginar que se atreviera a tanto. Pero él me dijo que varios ingresos que antes aparecían como pagos directos de clientes ahora estaban triangulados a través de una cuenta personal que no figuraba en el sistema contable oficial. Me pidió que no lo involucrara directamente, pero me envió capturas, registros de acceso, notas internas, todo lo que pudo recuperar antes de ser bloqueado del sistema. Era mucha información para procesar de golpe, pero lo que más me dolió no fue ver la estafa, sino la confirmación brutal de que mi madre no solo me había robado el negocio, sino que lo estaba usando como una caja personal. Ya no era una cuestión de control. Era corrupción pura. Esa revelación me sacudió. Hasta ese momento, todo lo que había planeado estaba basado en argumentos emocionales, en pruebas débiles, en pequeños testimonios que podían ser descartados fácilmente en un tribunal. Pero ahora tenía algo más. Algo sólido. Algo que podía no solo revertir su estatus legal, sino joderla penalmente. El abogado, al ver los documentos, me pidió que no hiciera nada aún. Que siguiéramos reuniendo pruebas, consolidando el expediente y preparando una denuncia bien armada. Me costó horrores contenerme. Quería publicarlo todo. Quería poner su cara en internet y que todos supieran que la Santa Madre Empresaria era una ladrona con todas las letras. Pero no. Me contuve. Porque entendí que si lo hacía ahora, ella tendría margen para reaccionar, para desmentirme, para destruir pruebas. Y yo necesitaba que todo estuviera tan atado, tan bien cosido, que cuando llegara el momento, no pudiera huir de lo que se le venía encima. Mientras tanto, me concentré en construir el nuevo proyecto. Le puse todo lo que me quedaba de energía, dinero y ganas. Me pasé noches sin dormir armando presentaciones, afinando el branding, ajustando los contratos para no cometer ni un solo error. Recluté a 12 miembros de mi equipo original, ambos hartos de cómo se estaban manejando las cosas, y juntos comenzamos a levantar un producto que no solo igualara lo anterior, sino que lo superara. Y lo más hermoso es que lo hicimos en silencio, sin escándalo, sin anunciar nada públicamente. Porque yo no quería fama. Quería precisión. Quería venganza con bisturí. Sé que ella aún no sospecha. Cree que me rendí. Cree que me desaparecí. Cree que ganó. Y eso es perfecto. Porque el día que reciba la primera notificación judicial, el primer reclamo de un proveedor clave que se fue con nosotros, la primera cancelación de contrato que le estalle en la cara, ese día va a empezar a caerse el castillo de mentiras que construyó. Ese día no va a saber de dónde viene el golpe. Y cuando levante la vista, yo ya no voy a estar ahí para explicárselo. Actualización 4. Ha pasado poco más de un año desde que todo se vino abajo. Un año desde que mi madre me robó lo que con tanto esfuerzo construí, desde que tuve que verme en el espejo y aceptar que había sido un imbécil por confiarle lo más valioso que tenía. En ese tiempo he tenido que reinventarme, pero no desde la ingenuidad,
no desde esa versión optimista de quien tropieza y se levanta con una sonrisa estúpida en la cara, no. Me reinventé con rabia, con las tripas revueltas, con una claridad brutal que solo aparece cuando ya no queda nada que perder. No fue una reconstrucción romántica, fue un proceso quirúrgico, frío, metódico, como quien rearma un arma pieza por pieza sabiendo exactamente a quién va a apuntar cuando la tenga lista. Durante los últimos meses, seguí ampliando el nuevo proyecto en silencio. Sin redes sociales, sin anuncios grandilocuentes, sin esas campañas de humo que tanto le gustan a la generación de los likes. Yo no estaba buscando seguidores. Estaba buscando eficacia. Y eso fue lo que conseguí. La empresa paralela, la que construí desde las ruinas de la original, empezó a crecer como una bestia en la sombra. Casi todos los clientes iniciales con los que trabajé en la primera etapa aceptaron mudarse al nuevo sistema cuando vieron que era incluso más eficiente, más personalizado, más humano. Les expliqué que estaba retomando mi camino, sin mencionar directamente a mi madre, pero no hizo falta, muchos ya habían vivido de cerca el caos que ella había provocado en la gestión de la empresa que me robó, y estaban más que listos para cortar lazos con ese desorden. Algunos me confesaron que habían intentado hablar con ella para expresar preocupaciones y que su respuesta fue arrogante, incluso agresiva. Les dijo que no necesitaba clientes llorones ni aliados débiles que no saben adaptarse a un modelo serio. Me enteré de esto y no pude evitar sonreír, porque conocía ese tono. Es el mismo con el que me habló tantas veces a lo largo de mi vida, esa forma pasivo-agresiva de imponer su voluntad camuflada bajo un manto de superioridad moral. Pero esta vez ese tono la estaba aislando. Porque en el mundo real, fuera del círculo de familia que soportó sus desplantes por décadas, la gente no tolera esas mierdas. Los clientes, los proveedores, los socios, todos están ahí por resultados, no por vínculos emocionales ni por culpa heredada. Y si no entregas resultados, si no mantienes una relación decente, te mandan al carajo. Y eso fue lo que empezó a pasarle. La venganza que planifiqué no era solo una venganza legal, aunque también estoy avanzando en ese frente, lentamente, como un cuchillo que se entierra sin prisa, sino una venganza estratégica, estructural, que apuntara a desmontar cada capa de esa mentira empresarial que ella montó sobre mis cimientos. Uno de los momentos más significativos fue cuando logramos firmar un contrato con una empresa regional de transporte que había sido parte clave de nuestro primer año de operaciones. Ese contrato, que representaba un flujo de ingresos muy importante, fue retirado de su empresa y asignado completamente a la mía, gracias a una combinación de persistencia, calidad de servicio y el hecho innegable de que, cuando las cosas estaban bien, ellos trataban conmigo, no con ella. Cuando recibió la notificación de cancelación de ese contrato, me imagino que habrá tenido que fingir ante su equipo que no le importaba. Pero yo sé lo que eso significaba. Sé que le dolió. Porque esa mujer no soporta perder el control, y menos aún cuando la pérdida es consecuencia directa de subestimar a alguien que ella cree inferior. En paralelo, mi abogado siguió construyendo el caso con cada nueva prueba. Recuperamos audios de reuniones en las que ella mencionaba que la empresa era un sueño de su hijo que ella simplemente ayudó a formalizar, frases que para nosotros son oro puro. Porque contradicen directamente los documentos legales en los que afirma haber sido la única fundadora. También conseguimos correos donde ella me pedía que redactara contratos, que elaborara informes, que desarrollara sistemas que más tarde presentó como suyos. Y, por si fuera poco, un antiguo asistente contable, que fue despedido por cuestionarle movimientos financieros opacos. Nos entregó una serie de registros donde se evidencia claramente que desvió fondos de la cuenta empresarial a una cuenta personal. Esos documentos ya están en manos de un perito contable, que prepara el informe que acompañará la denuncia por administración desleal. No es una denuncia cualquiera. No es una de esas demandas improvisadas que se hacen por despecho. Es una demolición legal, una línea por línea que expone cómo una madre se aprovechó de la confianza absoluta de su hijo para beneficiarse económicamente de algo que jamás le perteneció. Cuando presentemos esa demanda, no solo se enfrentará a perder la empresa, sino a posibles sanciones penales. Y cuando eso suceda, va a quedar expuesta frente a todos los que alguna vez la vieron como una mujer ejemplar, como la madre sacrificada que salvó a su hijo del fracaso. Ese relato se va a desmoronar en 1000 pedazos. Mientras tanto, yo sigo construyendo. Sigo avanzando. Porque descubrí algo poderoso en medio de todo esto, ya no necesito su empresa, ni su validación, ni una resolución emocional. Lo que necesito es que pague. Y no en silencio. Quiero que lo sienta. Quiero que tenga que explicarlo.
Quiero que pierda ese puesto que se autoasignó como empresaria exitosa y vuelva a ser lo que siempre fue, una mujer frustrada, consumida por su necesidad de control, que no soportó ver a su hijo hacer algo grande sin su permiso. La diferencia es que esta vez no va a poder ocultarse detrás de discursos de madre abnegada ni de frases manipuladoras. Esta vez, los papeles, los números y los hechos hablarán por sí solos. Actualización final. 1 año y medio ha pasado desde aquella primera vez en que sentí que el mundo entero se me desmoronaba por culpa de la persona que más debía protegerme. 1 año y medio desde que abrí los papeles de la empresa y descubrí que no eran míos, que el nombre que yo mismo había inventado con ilusión adolescente no me pertenecía. Que el proyecto en el que había volcado cada centímetro de esperanza y cada segundo de energía estaba completamente en manos de mi madre. Ella, que con una frialdad escalofriante me dijo que había hecho todo eso para protegerme de mi propia torpeza, hoy se encuentra sola, al borde de un abismo que ella misma cavó, con las manos vacías y la reputación hecha trizas. No fue una venganza rápida ni explosiva. No me interesaba humillarla públicamente de la noche a la mañana ni armar un escándalo mediático, porque este tipo de heridas no se curan con fuegos artificiales. Lo mío fue quirúrgico. Preciso. Planeado hasta el mínimo detalle. Cada paso que di estuvo basado en documentación, estrategia, asesoría legal y un odio profundo que me enseñó a respirar hondo y aguantar. A dejar que se sintiera segura, que creyera que había ganado, que se sentara en su trono de mentiras mientras yo organizaba cada movimiento para destruirla sin que pudiera anticiparlo. Porque si algo aprendí en todo este proceso, es que la venganza más letal no se grita. Se ejecuta. El golpe final llegó cuando mi abogado, después de más de 1 año reuniendo pruebas, cerró el expediente completo y lo presentó ante la superintendencia y la fiscalía. No fue solo una denuncia por apropiación indebida. Fue un expediente de más de 400 páginas que detallaba, paso a paso, cómo se había apoderado de una empresa nacida y financiada con mi trabajo, cómo había desviado fondos, cómo había mentido a proveedores, cómo había fingido ser la fundadora mientras manipulaba balances, registraba contratos con datos falsos y utilizaba cuentas personales para lavar ingresos corporativos. Todo acompañado de peritajes contables, testimonios firmados, correos electrónicos, audios y copias de conversaciones. No había manera de negarlo. Ni siquiera para alguien tan jodidamente buena para envolverse en su discurso de víctima como lo era ella. La notificación le llegó en un momento crítico. Sus finanzas ya estaban por el suelo. Su empresa, si es que todavía se le podía llamar así, se tambaleaba por la pérdida constante de contratos. Yo no necesitaba difamarla, su propia incompetencia ya había hecho ese trabajo por mí. En los últimos 6 meses perdió a más del 70% de los clientes importantes. La mayoría se pasaron conmigo o cerraron operaciones directamente porque no querían seguir enredados en el desastre que ella provocó. Cuando llegó la demanda formal, no le quedó ni siquiera margen para la indignación. Lo primero que intentó fue contactarme. Me escribió un correo con tono paternalista, casi como si no hubiera pasado nada, diciendo que deberíamos hablar como adultos antes de llegar a extremos que dañarían a la familia. No respondí. No porque me faltaran ganas de escupirle todo en la cara, sino porque no merecía mi voz. Quien arranca la raíz de algo tan profundo como un sueño no tiene derecho a redención verbal. Lo único que merece es ver cómo todo lo que construyó sobre mentiras se derrumba sin que pueda hacer nada. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La fiscalía abrió una investigación por administración fraudulenta, y con el peritaje financiero encima, congelaron sus cuentas hasta que se resolviera el proceso. Varios de sus proveedores exigieron auditorías y 2 socios menores, personas que ni siquiera sabían de dónde había salido el capital inicial, le exigieron el reembolso de aportes que, según los documentos que ella había firmado, eran su responsabilidad. Al mismo tiempo, la superintendencia ordenó una revisión del acto de constitución de la empresa debido a las contradicciones evidentes entre sus declaraciones públicas y las pruebas que presenté. En ese proceso se determinó que, si bien ella era la titular legal, existían elementos suficientes para abrir un procedimiento por simulación contractual. Algo que en términos sencillos implica que se usó una estructura legal falsa para ocultar el verdadero origen de la empresa. Fue entonces cuando se emitió una orden de intervención. Y sí, en términos prácticos, eso significó que la empresa dejó de ser suya. Yo no volví a acercarme. Ni siquiera fui a la audiencia. Mi abogado se encargó de todo. Lo único que pedí fue que, una vez se concluyera el procedimiento, se me notificara oficialmente. Y cuando eso ocurrió,
Cuando recibí la carta con el sello que confirmaba que se había reconocido legalmente que la creación y el desarrollo intelectual y financiero del proyecto eran míos, no lloré. No reí. No sentí esa catarsis que uno espera cuando la venganza se consuma. Lo que sentí fue una calma inmensa. Como cuando el cuerpo ya no necesita defenderse, como cuando el enemigo ya no puede seguir atacando porque está rendido. Me enteré por un excolaborador que ella intentó vender sus bienes personales para pagar a los abogados. Que empezó a visitar oficinas tratando de conseguir trabajo, pero que nadie la tomaba en serio porque su nombre había sido incluido en una lista de personas con antecedentes por administración fraudulenta. Me contaron que incluso su círculo de amigas, esas mismas que la adulaban como a una empresaria brillante, comenzaron a alejarse cuando se supo que había defraudado a su propio hijo. Yo no fui responsable de eso. No hice una campaña pública. Solo dejé que la verdad hiciera lo suyo. Y la verdad es una cabrona implacable cuando le das tiempo. Ahora estoy aquí, dirigiendo la nueva empresa, con un equipo que confía en mí no por obligación sino por respeto. Tengo lo que siempre quise, pero ya no lo veo con la inocencia de antes. Aprendí que nada, absolutamente nada, puede darse por sentado. Ni el amor de una madre. Ni la lealtad de una familia. Ni la permanencia de lo que construyes. Hoy vivo con más cautela, pero también con más fuerza. Porque si sobreviví a eso, puedo sobrevivir a lo que venga. Y lo más importante de todo es que ella ya no tiene ni una sola forma de quitarme lo que es mío. No tiene empresa, no tiene aliados, no tiene reputación. Solo le queda el eco de su propio orgullo podrido. Y créanme, no hay castigo más cruel que ver cómo tu ambición destruye todo lo que alguna vez tocaste. Esa es la herencia que se labró con sus propias manos. Yo no hice más que devolverle el espejo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.